En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. Mi señor y padre murió vestido con una miserable túnica. A los pies de su cama, unos gastados borceguíes moriscos. Su rostro deformado lo hacía casi reconocible. Quedó tan deshecho que no fue menester embalsamarlo. Fui yo quien le cerré los ojos. Don Enrique el IV, rey de Castilla y León, a sus 55 años, me dejaba sola ante mi porvenir, encendiendo la llama que quemaría sus reinos. La reacción de mi tía, doña Isabel, al enterarse del óbito, fue inmediata. Se despojó de sus enlutadas ropas para proclamarse reina en Segovia. Sé que mucho tiempo habrá de pasar para que alguien intente hacerme justicia sin temor a represalia, pero algún día alguien enderezará los tergiversados caminos de la injusticia y hará valer mis derechos, así hayan pasado 5 siglos de mi muerte. Porque la verdad, más allá de la voluntad de algunos, siempre sale a la luz. Firmado yo, la reina. Y esa reina firmante era Juana, mal llamada la Beltraneja, hija y legítima heredera de Enrique IV, mal llamado el Impotente, sobrina de Isabel, mal llamada la Católica. A Isabel le podrían haber llamado cualquier cosa, la golpista, la fullera, la tramposa, la lianta, la macarra, pero católica no, porque de los 15 mandamientos se saltó 10. Yo entregaré estos mandamientos a tu pueblo. Oídme, escuchadme. Prestad atención, el Señor Jehová os ha dado a todos estos 10 mandamientos para que todos los obedezcáis. Esto iba de los Trastámara, de 3 tristes Trastámara tras el trono de Castilla y de León. Los 3 tristes se llamaban Enrique, Alfonso y Juana, a los que se merendó uno detrás de otro la Trastámara traidora, Isabel. Lo hizo mintiendo, falsificando documentos, conspirando, propagando noticias falsas, pero ella fue la que ganó, así son las cosas. Está muy bien que a estas alturas ya se le haya caído la careta, pero a ver quién le quita lo bailado. El contexto de aquella Castilla del siglo XV es el que era, y ahí estaba todo Dios a guantazos por gobernar. Aquí no se trata de que nos den pena los 3 tristes Trastámara, se trata de conocerlos y de reconocer que aunque más mala que un dolor, Isabel era más lista que los otros 3 juntos, más conspiradora que el delincuente comisario Villarejo y que como él tenía la decencia en el trasero. Presentemos primero a esta familia. Los Trastámara empezaron siendo castellanos, pero extendieron luego sus tentáculos por las coronas de Aragón, Navarra y Nápoles, hasta que se fueron disolviendo porque llegaron los Austrias. Era una dinastía que, como todas, pues estuvieron a leches prácticamente desde su fundación. Los hermanos se mataban entre ellos, los primos se casaban también entre ellos, los maridos traicionaban a las esposas, las hermanas se envenenaban a los hermanos, en fin, lo normal. Esto a grandes rasgos, porque a lo que vamos es a un momento concreto de la Casa Trastámara, a lo ocurrido entre 1454 y 1474. Madre mía, la que tenía liada en Castilla en aquellos 20 años. Juan II de Castilla tuvo 3 hijos, Enrique, Isabel y Alfonso. Cuando cascó el rey Juan, subió al trono el mayor con el nombre de Enrique IV, aquel al que las malas lenguas apodaron el Impotente. Bueno, las malas lenguas no. El bulo lo lanzaron, lo extendieron y lo afianzaron su hermana Isabel y su camarilla de conspiradores. Nos esmeraremos en hacer esto fácil, porque pocas cosas hay más peñazo de relatar que las broncas medievales castellanas. Esto solo lo hicieron de lujo el director de la serie Isabel, Jordi Frades, con guión de Javier Olivares y su hermano Pablo, creadores también del Ministerio del Tiempo.
Y hablando de tiempos, ¿qué tiempos cuando Televisión Española apostaba por la verdad hasta en la ficción? La serie Isabel fascinó porque fue una maravilla, fue entretenida y porque muchos espectadores descubrieron la verdadera cara de aquella reina usurpadora. Eso lo supieron contar Javier y Pablo Olivares y Frades. Voy con el primer triste trastámara. El rey Enrique IV de Castilla llegó al trono con 29 años. Hasta un año antes había estado casado con Blanca II de Navarra, pobre chica, la que le cayó encima. Fue tratada como un cacho carne con ojos. Acabó repudiada por su padre, repudiada por su marido, repudiada por su madrastra, repudiada por todo Dios. Durante su matrimonio con el todavía príncipe Enrique no hubo ni amor, ni buen rollo, ni mucho menos hijos. Es que ni se rozaban, vamos. Y dado que no engendraron una criaturita para la continuidad del negocio, el príncipe Enrique pidió la nulidad. Como digo, Enrique IV tenía 29 años cuando fue proclamado rey, y aunque ya estaba en tratos con su prima Juana de Portugal para celebrar un segundo matrimonio, el rey de Castilla llegó al trono soltero y quizás entero. O no, yo qué sé. Su hermana Isabel tenía solo 3 añitos y por tanto aún no suponía un peligro. Y el otro hermanico, Alfonso el Pequeño, todavía era un niño de teta. No había cumplido ni un año. Lo noto, sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios. Hay mal rollito entre los dos, lo noto. Tú siempre estás cansada y nunca dices nada. Pero sé que no estoy loco y lo noto. Pasó el tiempo, pasaron los años y los reyes Enrique y Juana no conseguían tener hijos. Nadie piense que durante este tiempo Castilla era un remanso de paz. ¡Qué va! La nobleza castellana era lo peor de lo peor. Bueno, la castellana y la aragonesa y la navarra, siempre ávidos de privilegios y de poder. El caso es que Castilla estaba permanentemente embroncada entre los distintos bandos de nobles. Los rumores, la propaganda malintencionada que decía que Enrique IV era impotente y homosexual, formaba parte de todas esas intrigas nobiliarias. Lo de la impotencia ni se sabía ni se confirmó. Y lo de la homosexualidad, ¿y qué si era gay Enrique IV? Tenemos reyes gays por un tubo. Los ha habido siempre, los hay y ojalá cada vez haya menos. No porque no sean gays, sino porque acabemos ya con esta gente coronada tan casposa. La buena noticia para los reyes de Castilla llegó en 1462, porque nació la princesa Juana, la niña que estaba llamada a ser la futura reina. Al principio bien, pero en cuanto se agravaron los malos rollos con un bando de nobles, comenzó una campaña de desprestigio sobre la virilidad de Enrique IV y su improbable paternidad. No crean que lo de publicar y publicitar noticias falsas lo inventó Ferreras, no. Las cloacas del poder van a pachas con las periodísticas desde siempre. El objetivo era fabricar el bulo de que la princesa Juana no era hija del rey porque Enrique IV era impotente, que la reina se la había pegado con un tal Beltrán de la Cueva, que incluso fue un acuerdo de los 3, dijeron, con la connivencia del propio rey para que la reina pariera un heredero. Se dijo de todo. Faltó que le inventaran a Enrique IV una cuenta en un paraíso fiscal. Insisto en lo mismo que con lo de la homosexualidad. Ya me dirán cuándo ha sido problema que los hijos de los reyes de España fueran de extranjis. Tenemos la monarquía española a reventar de bastardos. Isabel II, sin ir más lejos, tuvo 12 embarazos y ninguno lo provocó su marido, que era homosexual, por cierto. Pero en el caso de Enrique IV interesó insistir en que la princesa Juana no era legítima y pasaron a llamarla Juana la Beltraneja para deslegitimarla al hacerla hija de Beltrán. Yo no conozco a tu madre ni a tu padre, pero a tu tío sí. Seguro que es familia mía y me preguntaba otra vez. ¿Y tú de quién eres? De Marujita. ¿Y tú de quién eres? De Josefita. A la cabeza de toda aquella gentuza noble estaba el malo, malísimo Juan Pacheco, el marqués de Villena, que movilizó también a unos cuantos arzobispos para hacerle la envolvente al rey y no parar hasta lograr que la niña Juana fuera apeada de la sucesión al trono de Castilla. Y lo consiguieron, vaya que sí lo consiguieron. Enrique IV tragó y nombró sucesor, príncipe de Asturias, a su hermanico pequeño, Alfonso, el segundo triste trastámara. Tenía 10 años y el plan era que ese chaval, más pronto que tarde, acabara siendo un rey títere en manos de los nobles, un pasmarote. Además del acoso a Enrique IV por su supuesta impotencia, su homosexualidad
y la inventada ilegitimidad de la princesa Juana, el grupo de nobles castellanos que le tenían puesta la proa a Enrique IV también le reprochaban que fuera poco beligerante, que fuera flojo de carácter, que se llevara demasiado bien con los musulmanes. Vamos, que no le iban a dejar el reinado en paz hasta que renunciara definitivamente al trono. Exigieron a Enrique IV que adoptara una serie de medidas sabiendo que eran inaceptables. Por ejemplo, que tuviera mano dura con judíos y musulmanes, que los cargos eclesiásticos ya no los podría nombrar él, el rey, que la justicia que hubiera que aplicar a los nobles se la guisaran y se la comieran los propios nobles. Mira tú qué listos, ¿no? Y Enrique IV dice que no, que eso no lo firma. Y dicen todos, pues o firmas o te apeamos del trono, que esa era la idea, apearlo y poner a su hermano, al títere. Y lo depusieron por decreto, porque sí. Pero como la deposición oficial les pareció así un poco sosa, para dejar constancia ostentosa del asunto y con muchos testigos, montaron un teatrillo, que estas cosas gustan mucho a la plebe indocta, ¿no? A los súbditos más pavos les ponen delante de las narices banderitas, mucha parafernalia, colorines y protocolos rimbombantes y se vuelven tan contentos a casa. O sea, propaganda. Lo que hicieron fue instalar en las afueras de Ávila un escenario. Hicieron un muñecajo de trapo que representaba a Enrique IV. Lo disfrazaron de rey y allí con público le leyeron una lista de agravios, le quitaron la corona, le arrebataron el bastón real y después le arrearon un guantazo al muñeco y lo tiraron al suelo al grito de ¡a tierra, puto! Ese era el insulto a los homosexuales, puto. Siempre hay dos bandos, siempre hay dos bandos. Dime si estás en el que estoy yo. Siempre hay dos bandos, siempre hay dos bandos. Uno el vencido y otro el vencedor. Inmediatamente después de la pantomima, se presentó y se coronó al pequeño Alfonso como nuevo rey de Castilla. El chavalín pasó a ser Alfonso XII, que como bien deducirán no pintó nada en el recuento oficial porque luego tuvimos al otro Alfonso XII, llamado el Puigmoltejo, por cierto, un bastardo, o sea, hijo de un tal Puigmolto. Es decir, aquel relevo peliculero de Enrique IV y la inmediata coronación de Alfonsito, que era un pavo en edad de jugar a la Play, fue una farsa. Y con ese nombre pasó a la historia, la farsa de Ávila. Y así fue como se lió en Castilla la guerra por la sucesión, porque no todo el reino estuvo de acuerdo con aquella farsa. Se montaron dos bandos, uno que apoyaba al rey legítimo y otro que apoyaba al rey Pelele. 3 años estuvieron guerreando. Mientras, la hermana mediana, Isabel, andaba ahí, ojo a visor, preparada en la línea de salida para lo que fuera menester. Era una adolescente, pero ya estaba atenta al momento en el que corriera el escalafón, porque alguno de los dos hermanos tenía que desaparecer, bueno, o los dos. El primero en caer fue el títere, el infante Alfonso, aunque los farsantes le dieran tratamiento de rey Alfonso XII. Resulta que en 1468 estaba el pelele Alfonso en Cardeñosa, en Ávila, zampándose una trucha empanada, cuando se puso a morir. ¡Uy, qué mal cuerpo! Se puso tan a morir que de hecho se murió, con la lengua hinchada, negra y todos los síntomas de un envenenamiento. Por aquel entonces, cada vez que alguien se moría sin saber a cuento de qué, enseguida aparecía un listo que decía ¡uy, eso ha sido la peste! Otros dijeron, vaya por Dios, al niño que le ha dado un jamacuco y se ha quedado listo. Unos acusaron al rey legítimo de Castilla, a Enrique IV, de haber envenenado a su hermano pequeño para recuperar el control del reino. Otros señalaron a la más peligrosa de la familia, a Isabelita, y los demás allá al malísimo marqués de Villena, a Juan Pacheco. Sea como fuere y fuera quien fuera, como diría Gila, alguien ha matado a alguien. Alguien es un asesino, ¿eh? No se ha podido probar cómo y con qué lo envenenaron ni quién lo hizo, pero que le dieron matarile, eso fijo. Porque nadie se muere de forma natural con 14 años y con la lengua negra. Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that shit you call art. Fuck you, any friends that I'll never see again, everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best. Una vez muerto y enterrado el infante Alfonso, el bando de nobles castellanos se quedó sin títere que manejar, pero ya habían puesto el ojo en Isabel para repetir la maniobra. Es decir, nombrar la reina títere y seguir mangoneando Castilla. Pero Isabel no era Alfonso.
era más lista que el hambre a sus 17 años. Prefirió negociar con su hermano, el rey Enrique IV, y llegar a un acuerdo para que la nombrara por las buenas heredera al trono de Castilla. Aquel acuerdo se tradujo en el famoso Tratado de los Toros de Guisando, que siempre caía en los exámenes de bachillerato. Los toros de Guisando son un conjunto de 4 esculturas muy tochas, así, que representan eso, toros, y está ubicado este conjunto en un pueblo de Ávila que se llama El Tiemblo. Ese conjunto lo hicieron los betones, eran unos tipos que andaban por esas tierras castellanas hace unos 2300 años, antes de que llegaran los romanos. Allí, cuentan, junto a los toros de Guisando, se formalizó el acuerdo que iba a pacificar Castilla, que permitía a Enrique IV volver a reinar sin ir de susto en susto, y que otra vez despojaba de sus derechos sucesorios a la legítima, a la princesa Juana. Pero en ese tratado, Isabel, a cambio de ser reconocida como princesa de Asturias, se comprometía a echarse un novio que contara con el beneplácito de su hermano mayor, el rey Enrique IV. Hombre, eso era lógico, ¿no? El hombre que se casara con la princesa Isabel tenía que ser aliado, no enemigo del rey, porque entonces le podrían hacer la pinza entre la hermana y el cuñado y otra vez a la porra al trono. En esta ciudad que cada día es más pequeña, donde sucede lo mismo una y otra vez, es difícil relacionarse y más hacer amigos, y los pocos que se tienen cuestan de mantener. Cruzo los dedos para que no... Tremendo error confiar en la fullera Isabel, que ni tenía palabra ni tenía escrúpulos. Le sugirieron que se casara con el rey de Portugal, aliado de Enrique IV, pero la nena se buscó su propio novio, su primo Fernando, príncipe de Aragón, otro trastámara, tan tramposo como la que iba a ser su mujer, y enemigo de Enrique IV. Este matrimonio no tenía autorización eclesiástica, porque los novios eran primos, así que Isabel, con la ayuda del bando de nobles que tenía de su parte, consiguió una bula papal falsificada y organizó una boda discretita, dado que era una boda ilegal. Y esta pareja es la que llevan vendiéndonos a los españoles como los reyes católicos. ¿Católicos? A este par de trileros, además de ser unos traidores, no les entraba un pecado más en el cuerpo. Y digo que era una boda ilegal porque se casó con quien juró no hacerlo. No pidió permiso a su hermano el rey para casarse, que esa era su obligación como doncella menor de 25 años, y falsificó documentos oficiales, o sea, todo mal. Por supuesto, Enrique IV denunció la violación de los acuerdos firmados, apeó a su hermana Isabel del Principado de Asturias y declaró a su hija Juana legítima heredera al trono de Castilla y León. A partir de aquí, los 5 años de reinado que le quedaban a Enrique IV fueron un calvario, porque volvió a liarse la guerra. Otra vez en un lado, el bando de los nobles partidarios de Enrique IV y en el otro, los nobles partidarios de Isabel, que además ya contaba con el apoyo militar de la corona de Aragón desde su matrimonio con el príncipe Fernando. Es que la tía lo tenía todo calculado. I'm so insecure, I think that I'll die before I drink. And I'm so caught up in the news of who likes me and who hates you. And I'm so tired that I might quit my Murió job. Enrique IV en 1474, aunque parece que más bien lo murieron. De nuevo las sospechas de envenenamiento recayeron sobre Isabel la catoliquilla, que al parecer tenía prisa por reinar. No habían pasado ni 48 horas de la muerte de su hermano Enrique cuando ya se estaba autoproclamando en Segovia reina de Castilla y León. Eso era un golpe de estado en toda regla, porque los acuerdos de Guisando se habían anulado y por tanto la legítima heredera, la princesa de Asturias, era la hija del rey, Juana. Por supuesto, continuó la guerra en Castilla. Otra vez un bando del lado de la golpista Isabel con apoyo de la corona de Aragón y otro bando del lado de la reina Juana con el apoyo del reino de Portugal. No hace falta que le recuerde quién ganó la guerra, la golpista. En este país las guerras las provocan los golpistas y la ganan los golpistas. Se llamen Isabel la católica hipócrita o Franco el hipócrita católico. Lástima que lo del infierno sea un cuento chino. Y les recuerdo cómo empezó esta historia, con la esperanza de la reina Juana de que algún día alguien enderezará los tergiversados caminos de la injusticia y hará valer mis derechos. Así hayan pasado 5 siglos de mi muerte. Pues ya casi han pasado, y la verdad, Juana, no sabemos cómo hubieras sido tú de reina, la verdad. Si mejor o peor, o si tan fullera como tu tita Isabel, o si los destinos de Castilla hubieran quedado unidos a los de Portugal y la corona de Aragón hubiera ido a su bola, ya para los restos, que yo creo que todos estaríamos a estas alturas mucho más contentos sin tanta España y tanta leche, ¿no? En fin, que hasta aquí la primera parte de los 3 tristes trastámaras que anduvieron tras el trono y a los que se merendó la otra trastámara traidora.
En un ratito, el triste final de Los Tres Tristes Trastámara. Got a broken ego, broken heart. God, I don't even know where to start. Historias con sonido. Cara A, con Emma Vallespinós. Vamos con la primera de las historias con sonido de hoy. Hola, Emma. Hola, Nieves. Hoy nuestras historias van de ficción, de series, porque hay lo que nos gusta a una familia: mala avenida, celo, rivalidad, traiciones, mala leche y puñaladas traperas. Cuentan que el creador de la serie Succession se inspiró en los Murdoch, pero también le habrían servido los Trastámara. Succession mezcla poder, política y dinero a través de una familia muy chunga, los Roy. Cuando el patriarca está considerando jubilarse, empieza la lucha entre los hermanos. La serie ha sido multipremiada, también su banda sonora, que firma el compositor y pianista Nicholas Britell, una música instrumental inspirada, ha contado él, en el hip hop de los años 90. Nos quedamos con la sintonía de su cabecera. Yo estoy ahí ansia viva deseando que venga la cuarta temporada porque me pareció fantástica. El Brian Cox, ese patriarca más malo que un dolor. Qué malo. Vamos a escucharla. Contarte el arte. Ana Valtierra. Siempre que hay reyes por el medio, también hay arte, porque son los que tienen pasta para pagárselo, ¿no? Verdad. Y si hay arte, también está en medio, a la que han escuchado, Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte. Hola, Ana. ¿Con qué asunto artístico nos ilustras hoy de los Trastámara? Hola, Nieves. Pues efectivamente tenían pasta para hacerse las pedazos de tumbas reales de la Cartuja de Miraflores en Burgos, donde están enterrados Juan II de Castilla, su segunda esposa, Isabel de Portugal, y el hijo pequeño que tuvieron ambos, el infante Alfonso. Bueno, el proyecto de la tumba fue un encargo directo de Juan II, aunque finalmente la obra corrió a cargo de Isabel la Católica, que para eso era su familia, eran sus padres y su hermano pequeño. Va a mandar construir una espectacular tumba, para lo cual contrata al maestro Gil de Siloé. ¿Por qué eligió Juan II la Cartuja de Miraflores para ser enterrado allí? Porque los reyes hay veces que piensan más en su supuesta gloria póstuma que en ser recordados por lo que han hecho por los ciudadanos. La Cartuja de Miraflores era en origen un palacio y alcázar usado para la caza, que estaba a unos 3 kilómetros de la ciudad de Burgos, y el rey en su testamento había decidido dárselo pues a los monjes cartujos. Juan II se lo dio a estos monjes cartujos para que lo convirtieran en monasterio. Ojo, Nieves, no fue una donación desinteresada, lo que quería era que los cartujos tuvieran un sitio donde consagrarse a Dios, bien, pero también que fuera el lugar donde se enterrase tanto él como su esposa Isabel de Portugal, y así lo dejó especificado en vida, es decir, que se montó la tumba con un grupo sustancioso de monjes rezando por la salvación de su alma en la eternidad. Así que bueno, no te creas que fue fácil, que esto es bastante gracioso, convencer a los monjes para que se fueran a vivir allí, y eso que les daba la casa apuesta, que yo firmo por eso, y además una zona muy buena, pero se quejaban de que era un sitio muy frío, que no tenían agua, y al poco de ser fundada por Juan II, con los monjes ya allí trasladados, se quemó. ¿Vale? Así que hubo que partir de cero, que es la construcción que vemos hoy, ¿no? Cuando Juan II, con todas estas peripecias, murió, las obras todavía no estaban muy avanzadas, así que se puso su tumba así como a nivel del suelo, como que se dejó ahí provisionalmente, pero en una de estas, que Isabel la Católica fue a visitar la tumba de su padre, pues decidió que
le iba a dar una sepultura mejor, ¿no? Así que se hace cargo, decide continuar con las obras y le encarga a un maestro escultor llamado, ya lo hemos dicho, Gil de Siloé, que tallara unos suntuosos sepulcros para sus padres y su hermano pequeño, Alfonso. Por tanto, aunque el proyecto fue ordenado por Juan II, las obras al final pues corrieron a cargo de su hija. Cuéntanos, cuéntanos cómo se hicieron, pero sobre todo cómo son esos sepulcros, porque a mí solo me sale decir que son espectaculares. No, es que son espectaculares, o sea que con eso ya están bien definidos. Bueno, como decíamos, fueron obra del maestro Gil de Siloé, un escultor gótico de finales del siglo XV. Desarrolló su actividad en Castilla y más concretamente en la ciudad de Burgos y sus alrededores. Para el diseño de la tumba de Juan II, Isabel de Portugal, ideó una pequeña maravilla, una base tallada en alabastro, tallada en forma de estrella de 8 puntas. Está en 3D y es una estrella muy alta, como si fuera una tarta muy gruesa, para que te hagas una idea, con forma de estrella, en la que, bueno, pues en vez de poner encima a los novios de pie, como las bodas, las tartas de boda, pues los ponen tumbados porque están muertos, ¿vale? Entonces están caídos. Es decir, si lo miramos desde arriba, vemos una estrella, y si lo miramos desde el suelo, los laterales miden 1,60 m, ¿no? Eso hace pues que en cada uno de los lados de esa estrella pongan esculturas de esa tarta, ¿no? De hecho, lo llenan de decoración. Son muchas esculturas porque cada pico de la estrella tiene 2 lados, así que son 16 lados esculpidos con relieves, más los difuntos encima tumbados. Es una brutalidad, Nieves. Sí, es una maravilla. ¿Y por qué esa forma de estrella? ¿Tiene algún significado? Nieves, pues los historiadores del arte han escrito mucho sobre esto, y lo cierto es que ninguno ha dado una explicación que convenciera a los demás. Se ha dicho que podría ser porque la corte de Juan II les gustaba la estética islámica o mudéjar, que utiliza mucho estas formas, que podría ser un signo salomónico, la estrella de David, o que incluso pues, podría ser una manera de establecer un paralelo entre lo sagrado del gobierno de Juan II y Dios. ¿Vale? Juan II el Modesto le podríamos haber llamado. Sí. ¿Con qué más cosas lo decoraron? Pues curiosamente los laterales se decoran con leones. Todos son leones puestos en diferentes posturas, algunos están erguidos, otros sentados, otros tumbados. Normalmente van acompañados de algo, que puede ser, pues es un león más algo, otro animal, un objeto, y es lo que le da el significado a estos leones. Lo que lleva, por ejemplo, si el león está con un niño, pues simboliza la fuerza del amor, ¿no? Todo es muy metafísico, ¿no? Todo propaganda. También escenas del Antiguo Testamento, de las virtudes, que bueno, pues aparece la fe, la caridad, la templanza y todas estas cosas de propaganda política, que además pues ayudarían a la salvación del alma del rey, esculturas de monjes cartujos encapuchados que sostienen libros, emblemas de armas, emblemas del rey, profeta... Bueno, no le falta detalle, Nieves. Los monjes con pasamontañas. Eso es verdad, dan un poco de miedo, ¿eh? ¿Y los muertos, los reyes? Pues encima de la tarta. Pero como están muertos, pues tumbados en vez de pie. Juan II, curiosamente, tiene los ojos abiertos, por lo que se cree que Gil de Siloé quizás se pudo inspirar en algún retrato suyo que hayamos perdido. Ella, en cambio, tiene el rostro cubierto por un velo, están vestidos, claro, con sus mejores trajes, enjollados de arriba abajo. Y bueno, pues a este conjunto hay que sumarle que tuvieron que meter al infante Alfonso, el hermano pequeño de Isabel, que al morir, pues con 14 años, fue enterrado en el monasterio de San Francisco de Arévalo, hasta que su hermana lo trasladó aquí, a la Cartuja de Miraflores, y le hicieron pues en un ladito un arcosolio, un sepulcro un poco más modesto, también gótico, de alabastro encajado en el muro. ¿Cómo era el sepulcro del pavo del infante de Don Alfonso? Te cae fenomenal, veo. Sí. Sí. Bueno, pues tipo arcosolio, que es cuando se hace un hueco en la pared, se pone un arco, que en este caso termina en punta, y dentro se mete el sepulcro, está metido en el muro. Pretende emular los arcos de triunfo romanos, simbolizando el triunfo sobre la muerte. Por eso son tan populares como tumbas, porque son muy simbólicos. Dentro representan al adolescente en posición de estar orando, de rodillas, con las manos juntas en el pecho, como ves, todo nuevecito, un monasterio a estrenar por Juan II y su mujer, construido expresamente pues para rezar por sus pecados. ¿Y dónde se enterraban antes los Trastámara? Pues esto es curioso, porque ya sabes que los reyes se entierran por sagas. Así que, bueno, tenemos el panteón del monasterio del Escorial, con los Austres y los Borbones apelotonados. En este caso, pues los Trastámara anteriores se hicieron un panteón regio en la Catedral de Toledo. Es la llamada Capilla de los Reyes Nuevos y está en la zona de la cabecera de la Catedral de Toledo. Dentro de las catedrales, ya sabes que cuanto más cerca del altar, pues mejor, más cara la tumba y más importante eres, ¿no? Esta tumba fue iniciada por Enrique II de Castilla, el primer rey de la casa Trastámara, que buscó que su familia se enterrase en el mismo edificio donde estaba la Capilla de los Reyes Viejos. Como ves, imaginación al poder, ¿no? Reyes Viejos, Reyes Nuevos, ¿no? Ahí en los Reyes Viejos es donde estaba Sancho IV, Alfonso VII y Sancho III. Y era una manera de legitimar su poder.
es decir, de decir al mundo que ellos tenían la sangre, elegidos por la gracia divina, continuadores del linaje, parafernalia política, vaya. Y Juan II pues no fue ajeno a toda esa parafernalia. Por cierto, Nieves, y para todos los que vayáis, merece mucho la pena la visita. Aparte de las tumbas, no os podéis perder el espectacular tríptico del Calvario atribuido a la escuela de Roger van der Weyden y el coro hecho en madera de nogal del siglo XV. Así que... La próxima vez, de verdad que me fijo. Pues es que cada vez que voy yo solo tengo ojos para los Reyes Muertos. Para las tumbas, ¿no? Toda la tumba. Para los Reyes Muertos. Son tan monos ellos. Gracias, Ana, como siempre. Magnífico repaso. Gracias. El invitado, con Jesús Pozo. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, "Oh, mama, do you mean I am the one?" Oh, dance on the floor in my... She says, "I am the one." Eduardo Juárez, nuestro historiador de cabecera y experto en las monarquías y dinastías de todo pelo y condición, porque es que a este hombre no le falta un perejil en lo que a testas coronadas se refiere, vuelve invitado por Jesús Pozo. Recordemos, es profesor de la Universidad Carlos III y cronista oficial del Real Sitio de San Ildefonso en Segovia. Y escritor, muy buen escritor. Escritor, ¿qué es escritor? Muy buen escritor. Se me lengua la traba. Hola, y sin Jesús. más dilación... Hola. Y sin más dilación, comenzamos con Eduardo y los Trastámara. Primera pregunta, ¿de dónde viene toda esta gente? No, una pandilla de bastardos, ¿no? Todo se ha dicho así, ¿no? 10 hijos que tiene fuera del matrimonio el rey Alfonso XI de Castilla, el penúltimo de la dinastía Borgoña, que bueno, pues tiene 3 hijos con su esposa la reina, y luego tiene pues 10 hijos con Leonor de Guzmán, que es una noble sevillana de la que se queda prendado. A uno de ellos, al mayor, a Enrique II, le entrega una distinción, que es un título nobiliar, que es el condado de Trastámara, que es lo que los define. De hecho, el condado de Trastámara conlleva un privilegio estupendo con lo que significa el nombre, porque Trastámara significa más allá del río Tambre, es decir, más allá del Támara, que es como se decía en galego y en latín ya vulgar, el río Tambre, ¿no? Entonces todas las tierras al norte del Tambre le corresponde a este. Entonces básicamente lo que se convierte es en un hijo alternativo de Alfonso XI, hermanastro del rey Pedro I, que compite con él de forma constante por el trono, y detrás tiene pues un vasallaje, sobre todo de aristocracia muy muy potente del norte de Galicia, que no nos olvidemos que hoy vemos Galicia como el camino de Santiago y el fin del mundo allá arriba, pero en esa Castilla del siglo XIV es una de las zonas donde se genera una nobleza más potente y sobre todo más implicada en el ejercicio del poder. Oye, qué tiempos aquellos en los que los bastardos se llevaban con naturalidad, no como ahora, que esconden a las criaturas. Esa idea de que un rey se casa con una princesa por amor, eso es una chorrada del siglo XIX. Estos se casan para fundamentar esos lazos políticos claros y evidentes. Yo creo que mira, las mujeres son piezas del ajedrez, ¿eh? Entonces tú entregas a una mujer, a una de tus hijas o a tu hermana, a otro para conseguir una fidelidad y un poder y lanzas, ¿no? Y el problema es que Alfonso XI reconoce a esos 10 hijos como tales. Tú tienes un ejemplo mucho más tardío de uno de los últimos Trastámara, que es Felipe IV. Felipe IV tuvo 28 bastardos. El primer rey Trastámara, que es Enrique II, tuvo 3 hijos con su esposa y luego tuvo 10 bastardos. Tuvo 10 con 10 mujeres diferentes, ¿no? Y reconoció a unos cuantos. De hecho, uno de ellos estaba enterrado en la Catedral de Segovia porque se cayó por la ventana. Es el mito famoso que se cayó por la ventana del Alcázar y que abrieron hace poco su tumba para estudiar los cuerpos, ¿no? Que era el infante Pedro, ¿no? Efectivamente, los bastardos eran una pieza clave en el juego político y Eduardo nos cuenta por qué. ¿Y por qué es importante esto, Jesús? Es importante porque introduces una categoría en la competencia por el poder político y el favor del rey muy importante. Pero claro, ya los aristócratas, aquí tenemos como un nivel de aristócratas de gran poder, los Lara, los Hurtado de Mendoza, los Haro, ¿no? Que son familias que nacen de la caballería villana en Alta Edad Media, y luego ya al llegar al siglo XIV pues son gente muy consolidada con lo que se dicen ricos hombres, ¿no? O magnates también se les llama en los documentos. Luego hay un segundo nivel, que es esta aristocracia que salta de la burguesía, que salta de las ciudades, del control del poder político en esas ciudades importantes, como ha dicho antes Sevilla, ¿no? Que estos son los nobles de segunda fila, ¿no? Por ejemplo, Pacheco, Juan Pacheco y compañía, ¿no? Y luego entre medias aparecen los bastardos.
Entonces aquí todos compiten. Entonces si un rey reconoce a los bastardos, mete un actor más en la película esta. Entonces Alfonso X mete 10. Claro que Pedro I se encarga de cargárselos a todos los que puede. Se carga prácticamente a todos. Se carga hasta la madrastra, ¿no? O sea, no tengo ni contar. ¿Y quién es el primero que sufre a sus hermanos bastardos? Pues Pedro I, un rey que, como dice Eduardo Juárez, pues fue muy complicado. Es el primero que sufre este problema de tener que competir con 10 hermanastros. Y que en el momento en que él pise el callo a alguien, pues automáticamente va a haber una facción que va a proclamar rey de Castilla a otro tío, a un hermanastro, a un medio hermano suyo. Él, como buen político, pues lo que hace es dedicarse a cepillarse a todos, ¿no? Este tío tuvo 3 mujeres a la vez. Esto es otra cosa que es que de chiste, ¿no? Porque el tío se casó. Fíjate, los Velázquez, que eran una de las familias contrarias a él y favorables a los Trastámara, que tenían casa y su señorío era Cuéllar en Segovia, él se fue a casar con una tía, con una mujer en Cuéllar. Y de hecho en Cuéllar están orgullosísimos de la casa del rey Pedro I y le llaman Pedro I el justiciero. Pero bueno, es un rey muy complejo, pero es uno de los últimos reyes que se opone al poder de la aristocracia, en lugar de someterse, de esos magnates que te he dicho, sino que se apoyan minorías como la burguesía, las ciudades y, por supuesto, en los judíos. ¿Sabes? Protege a los judíos como una fuente de financiación, pero también como una fuente de ruptura social frente a la nobleza que intenta establecer un control católico de las ciudades o cristiano de las ciudades, ¿no? Entonces es un rey complejo de estudiar. También era muy complicada la situación política y de poder, ¿eh? Lo que recordemos todavía no era ni España, ni grande, ni una libre. Vamos, que no había España. Cuando aparecen los Trastámara es un momento de tremenda crisis de ese modelo, porque había habido 2 reyes que habían intentado crear un Estado, sobre todo, principalmente Alfonso X de Castilla, ¿no? Es el que había intentado agrupar todos los territorios de lo que entonces empezó a llamarse la Corona de Castilla, que juntaba los territorios del antiguo Reino de León. Él intenta, a través de las leyes del reino, las famosas partidas, establecer un modelo político y social. Y eso fracasa porque la aristocracia, sobre todo la aristocracia no feudal, porque no me gusta decir ese concepto, porque yo lo veo como bastante desfasado, ¿no? y mitológico, sino básicamente la nobleza agrícola, diríamos ahora, ¿no? De posesión de la tierra, se niegan bajo ningún concepto a aceptar la construcción de una estructura superior a ellos, a la que deban ellos sustentar con sus recursos, es decir, un Estado, en 2 palabras, ¿no? Entonces ellos se niegan absolutamente y fracasa el modelo de Alfonso X. Alfonso X también lo intenta. También lo intenta con los ordenamientos de Alcalá y también fracasa, es decir, porque intenta coger un poquito del legado de Alfonso X y también fracasa. Y tal y como explica Eduardo, en un momento de crisis total, incluso con una pandemia también brutal. Los Trastámara viven en un momento, además en un siglo terrible, porque los Trastámara entran, es como el futbolista que entra en un partido perdiendo 0-5. Y dices, joder, ¿qué pinto yo aquí? Esos tíos entran a jugar el partido de la monarquía castellana en una crisis institucional terrorífica, con toda la sociedad envuelta, Europa en la guerra ya de los 100 años, y con una crisis sin precedentes que es la peste negra, que se cepilló al 40% de la población de Europa. Entonces tú imagínate gobernar esas situaciones, cuando hay tipos como Enrique III que se no sabe ni qué hacer, porque la población asalta a las juderías, que ellos habían fomentado el asalto a las juderías porque apoyaban a Pedro I. Ya sabemos de dónde viene esta gente y lo difícil que lo tuvieron, pero de repente aparece ella, la Trastámara más famosa, Isabel I de Castilla. Pero no surge de la nada. ¿Quién estaba detrás de Isabel en sus primeros momentos de asalto al poder? Digamos que hay como 2 sectores importantes. Uno, la aristocracia paleta, que son los nobles de segunda fila engrandecidos por Juan II y Enrique IV. Después tenemos a la oligarquía comercial, la nobleza villana de las ciudades, la burguesía comercial. Y en tercer lugar, a una parte del clero que está más interesada en la política que otra cosa, que es la aristocracia eclesiástica representada en los Fonseca. Primero Carrillo y luego los Fonseca, que son los que van a defender la posición y van a dar visto bueno al matrimonio en secreto entre Fernando el Católico e Isabel, ¿no? Entonces es muy importante. Luego hay un factor importante, que esto es además sorprendente, ¿no? Que son las minorías étnico-religiosas. Es decir, a Isabel la Católica la defiende los judíos ricos, macho. Esto es una cosa sorprendente.
sorprendente que luego ellos firman el decreto expulsorio en el 92. Estos apoyan claramente la proclamación de Isabel la Católica y sus descendientes, los Pérez Coronel, Gómez Coronel, todos estos van a ser isabelinos de postín, y van a defender este tipo de monarquía, ¿no? La que representan los reyes católicos es una monarquía centralista, porque ellos entienden que le va a proteger, cosa que luego no ocurre, ¿no? Ellos sacrifican peones en lugar de, en el momento de ganar la batalla esta, pues van sacrificando los peones que tienen, ¿no? Fíjate, ha dicho Eduardo, defendida Isabel por la aristocracia paleta, por la oligarquía comercial y por el clero fullero. Pues ha descrito cómo alguien ganó la Comunidad de Madrid. Pues eso mismo pensé yo, y también ha dicho los judíos ricos, ojo, que fueron los que defendieron a los nazis en su primer momento. Uh-huh. Que el mundo da muchas vueltas para volver a la casilla de salida donde lo único que interesa es el poder para manejar y salvaguardar la economía de los ricos, está claro. Eso sí. Bueno, y para eso es muy importante manipular la historia, eso está clarísimo. También. Así es. Mira cómo cuenta Eduardo cómo Isabel puso en marcha la propaganda como fundamento imprescindible para gobernar. Es el primer rey, yo creo, que desarrolla, en este caso reina, un aparato propagandístico importantísimo, ¿no? Y ha alterado tanto la imagen de la reina con el paso de la historia que uno ya no sabe si lo que está viendo o la imagen que tiene es una realidad o es una ficción provocada por la lectura constante de esta propaganda, ¿no? Es que incluso el lema que se asocia con Isabel la Católica no es de ella, es el lema, es el mote del escudo de Fernando, porque claro, ya está sometida a una presión permanente y constante del esposo. E incluso adapta, como te he dicho, el lema, que el lema todo el mundo dice esa chorrada de tanto monta tanto, bla, 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 cuando el lema es tanto monta cortar como desatar, que es el lema del escudo de Fernando el Católico, que alude al nudo gordiano y a Alejandro Magno, ¿no? Es decir, que llega a ver el nudo y dice, esto el que lo desate dominará el mundo, saca la espada y lo corta. Y dice, da lo mismo cortar que desatar. Da lo mismo, al fin y al cabo ha roto el nudo. Y eso es lo que decía, el fin justifica los medios, ¿no? Que diría Maquiavelo. De hecho, Maquiavelo, siempre decimos que en su libro El Príncipe se inspira en César Borgia, y yo veo claramente a Fernando el Católico, ¿sabes? En ese libro, ¿no? Porque es un tipo que claramente mantiene sus objetivos y sus intereses personales en toda la política. Entonces ella debe luchar contra eso. Debe ser Isabel la reina más tramposa, pecadora, corrupta y sinvergonzona que ha pasado por la península ibérica. En fin, gracias Jesús, y gracias sobre todo al profesor Eduardo Juárez, tan generoso siempre. Adiós. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. ¿Y qué fue de los tres tristes Trastámara? ¿Dónde dieron con sus huesos? Pues si fueron unos desgraciados en la vida, ni les cuento en la muerte. Empecemos por el primero que cascó, por el infante Alfonso, al que llamaron el inocente porque los que ponen nombres a los reyes pues son muy de eufemismos. Fernando VII el deseado, pues no, más tuerzo. Juan Carlos I el emérito, pues no, delincuente. 3 años se tiró el infante Alfonso haciendo de rey, pero sin reinar, cumpliendo órdenes. Haz esto, di lo otro, firma aquí, hala, vete a jugar. Hasta que lo quitaron de en medio dándole una trucha empanada. Fue terminar de zampársela y perdió el habla, se quedó insensible, cuajado. Ya no recuperó la conciencia y 5 días después murió. La peste, ha debido de ser la peste, y una leche la peste. Fue veneno, porque el chico sirvió para lo que sirvió y cuando dejó de servir, estorbaba. Decía Juan Pacheco, el malo, malísimo marqués de Villena, que el crío se había vuelto muy arrogante. ¿Y qué quieres? Lo habéis nombrado mandamás de Castilla y León con 11 años. Le habéis hecho creer que era el rey del mambo. Le habéis enfrentado al legítimo rey, que encima era su hermano mayor. ¿Y esperas que actúe con sensatez? Pues no, se volvió un gilipollas. Alfonso acabó enterrado en el monasterio Cartujo de Miraflores, en las afueras de Burgos, muy cerquita de papá, Juan II de Castilla, y de mamá, Isabel de Portugal. En el año 2009 se exhumaron los restos para intentar averiguar con qué mataron al chaval, pero los despojos estaban muy deteriorados y ha costado mucho tiempo sacar conclusiones. Pero alguna hay, alguna.
En 2013 se hizo público el informe elaborado por el antropólogo forense Luis Caro y la historiadora Carmen Morales Muñiz. De entrada, la peste no lo mató. Tendría que haberse detectado en los restos la bacteria Yersinia pestis. Y no está. Fue veneno, aunque según el estudio no se sabe qué tipo de ponzoña, porque por aquel entonces estaban muy familiarizados con las hierbas venenosas y sabían cómo elaborar mejunjes caseros letales. Y los datos forenses y toxicológicos se refuerzan con los hechos históricos. La peste no pudo matarlo porque es raro que nadie salvo él se viera afectado. Es más, el campamento donde se alojaba el rey Pelele en Cardeñosa estaba recién levantado. No hubo tiempo de que se instalaran las ratas, que eran fundamentales en la transmisión de la peste bubónica. Bueno, en realidad la pulga que iba a bordo de las ratas. El siguiente en morir fue el rey legítimo, Enrique IV, en condiciones más que lamentables y bajo la sospecha también de haber sido envenenado por su hermana Isabel o por sus partidarios, que vendría a ser lo mismo. Murió en diciembre de 1474, hecho una piltrafa moral y física, escuchimizado, ninguneado. Pidió ser enterrado en el monasterio de Guadalupe, en Cáceres, junto a su madre. Pero como no tuvieron ni tiempo ni ganas de trasladarlo, lo dejaron provisionalmente en un monasterio jerónimo del Pardo, en Madrid. ¿Y entonces? Entonces nada, porque nadie volvió a hacer puñetero caso a Enrique IV, rey de Castilla y León, y se le perdió la pista. En España tenemos muchísima soltura perdiendo muertos. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. Pero un día de 1946, ya ven, hace nada, hubo que arreglar algo detrás del retablo del altar de la iglesia del monasterio de Guadalupe. Y como no era fácil acceder, descolgaron a un zagal con unas cuerdas. Y fue entonces cuando se oyó la voz del mozo diciendo desde allá atrás algo así como que aquí detrás hay dos muertos, uno encima del otro. Mira tú, ¿a qué van a ser Enrique IV y su madre? Y sí, eran ellos. Resulta que en algún momento lo trasladaron. El hallazgo se comunicó a la Real Academia de la Historia y uno de los designados para el reconocimiento de restos fue el cacareado doctor Gregorio Marañón, que estudió a ojo la momia del rey y apuntó todas sus conclusiones. Y digo lo de a ojo porque hay que ver que con lo poco que había avanzado entonces la antropología forense, el doctor Marañón se tiró a la piscina y sentenció que Enrique IV fue un displásico eunucoide con reacción acromegálica. Y no pienso explicarlo porque voy al meollo. Resulta que años antes del descubrimiento de los restos, Marañón había escrito un libro que se titula Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo. Hace falta ser un poquito atrevido para escribir un ensayo biológico sin tener ni un hueso que llevarte al microscopio. Mejor hubiera sido titularlo Ensayo especulativo, porque encima Marañón se documentó en las crónicas de 5 siglos atrás, escritas por los partidarios de Isabel, los periodistas cloaqueros que fabricaron toda la propaganda sobre la homosexualidad, la impotencia de Enrique IV y la ilegitimidad de la reina Juana. Sobre todo se fijó Marañón en la semblanza que escribió de Enrique IV el cronista Alonso de Palencia, que era lo peor. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather. Por ejemplo, escribió Marañón que Enrique IV era retraído, débil de carácter, displásico, eunucoide, esquizoide, con tendencias homosexuales, exhibicionista y con impotencia relativa. A ver, que alguien me explique dónde hay que mirar para ver en una momia un carácter débil, exhibicionismo y sobre todo tendencias homosexuales. ¿Le guiñó un ojo la momia a Marañón? Todo ello lo escribió 15 años antes de descubrirse los restos, así que cuando ya tuvo al rey delante, no estuvo dispuesto el doctor a desmentirse a sí mismo y se mantuvo en sus 13 de que era eunucoide, con un par, o sin el par, dadas las circunstancias. Nos queda la tercera triste trastámara, porque alguien estará pensando, ya que está localizado Enrique IV, ¿no sería posible compararlo genéticamente con su hija Juana para aclarar ya mismo su paternidad y quitarle de una maldita vez lo de la Beltraneja? Pues no es posible. Estuvo localizada, pero ya no. Murió en Portugal
enclaustrada en el convento de Santa Clara, harta de todo y de todos, despojada de sus derechos y señalada como ilegítima, aunque ella nunca dejó de firmar como yo, la reina. El terremoto de Lisboa de 1755 destruyó el convento y a la porra Juana y su tumba, perdida para siempre. Así que ya ven que a estos tres tristes Trastámara no les salió una derechas. Sin embargo, ahí tienen a Isabel, la Trastámara que traicionó el trono, enterrada en la Catedral de Granada como si fuera católica, pese a ser una golpista, quizás asesina de su hermano, excomulgada por la falsificación de documentos papales, conspiradora y embustera. No le tembló el pulso para traicionar a sus dos hermanos y a su sobrina. Vamos, que te toca una pariente como ella y mejor adoptas un ornitorrinco que te va a dar más cariño. Historias con sonido. Cara B, con Emma Vallespinós. Y terminamos, como siempre, con música. Pues será tentador seguir con otras familias tóxicas como las de Dinastía o Juego de Tronos, pero terminaremos con todo lo contrario, con la familia más traumatizada de la historia de la ficción reciente, sí, pero también una de las más unidas, la de This Is Us. La serie cuenta en 6 temporadas la historia de la familia Pearson. Jack y Rebecca son una pareja que esperan trillizos en 1980. Uno de ellos muere en el parto y acaban adoptando a otro bebé abandonado ese mismo día. A través de la vida de los 3 hermanos, los Super 3, Kevin, Kate y Randall, la serie salta continuamente al pasado, al presente e incluso al futuro de la familia. Yo siempre digo que si llorar ensancha los pulmones, cuando terminas This Is Us, tienes la caja torácica del tamaño de un campo de fútbol. Tiene además una muy buena banda sonora y terminamos con un tema que suena en la 5ª temporada en un flash forward que te deja turulata, el Why Down We Go de la banda islandesa Kaleo. Qué bien terminar con una familia que se lleve bien, sí, con ¿verdad? Estos tristes Trastámaras. A terminar con estos alegres. La escuchamos, pero antes nos despedimos. Recuerden que este programa ha sido posible gracias a Jesús Pozo, a Ana Valtierra, Emma Vallespinós, Pepe Rubio, a nuestra técnico de sonido, María Jesús Rodríguez, y a mí misma, Nieves con Costrina, que también suelo venir. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, 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 go. Oh, where down we go, 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 go. So where down we go, 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 go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause say we run you down, down to the door. Yeah. Someday we run you down, down till you fall, and they will run you
Way down we go.